Buenas noches, queridos hermanos. Gracias a nuestro buen Dios podemos continuar con la serie de Primera de Juan. Así que, hermanos, te invito a que abras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versos desde el 18 al verso 20. Primera de Juan 2, 18 al 20. El verso 18 inicia de esta manera: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El apóstol Juan escribe a los creyentes para afirmarlos y exhortarlos a permanecer en la enseñanza ya recibida. Y es importante observar algunos hechos que se estaban sucediendo entre los lectores de Juan. El apóstol Juan estaba preocupado por la herejía que se esparcía en su tiempo, especialmente la negación de la humanidad de Cristo. Falsos maestros se infiltraron de forma astuta dentro de la iglesia local, causando confusión acerca de la persona de Cristo, difundiendo ideas falsas que habían inquietado a los hermanos. Y este hecho indicaba claramente, según el apóstol Juan, que estaban en los últimos tiempos, como les asegura en el verso 18, donde dice: Hijitos, ya es el último tiempo. Observamos que Juan se dirige a creyentes verdaderos, los llama hijitos, lo identifica como los que pertenecen a la familia de Dios, aquellos a quienes su Padre desea advertir que había un peligro inminente. Y por la urgencia que esto implicaba, Juan le afirma a su audiencia original que efectivamente ya es el último tiempo. Y esta frase literalmente dice de la siguiente manera: la hora final ya es. Y el verbo indicativo de forma enfática muestra que ya desde entonces es una realidad. El último tiempo o la hora final es ese periodo de tiempo desde la primera venida de Jesucristo y va a concluir, va a terminar cuando Él regrese de nuevo. Y es importante notar que Juan no estaba diciendo que faltaban 8 meses a su audiencia original o 1 año. Juan no les puso fecha porque la Biblia bien expresamente declara que nadie sabe ni la hora ni el día. Ahora Juan les asegura que ya es el último tiempo. Y continúa diciendo: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esto, hermano, nos indica que los lectores de Juan sabían acerca de la venida del anticristo. Pasajes como Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, versos 26 al 27, en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2,
desde el verso 1 al 4 en adelante, Pablo indicaba lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, decía Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pasajes como Marcos capítulo 13, verso 6 y Mateo 24, entre otros. Es decir, hermanos, ya había información suficiente acerca de este personaje, acerca de este tema del anticristo. Pero enseguida nos percatamos de lo siguiente, que la preocupación de Juan, en el texto que nos compete, no es el anticristo, sino más bien los muchos anticristos, los cuales vendrán antes de la aparición de el anticristo con A mayúscula, si podíamos diferenciarlo de esa manera. Pero es importante también, hermanos, hacer algunas aclaraciones en cuanto a este personaje, a el anticristo, que se va a manifestar en este mundo. Así como Jesucristo es la manifestación expresa y final del Dios invisible, el anticristo será la encarnación misma de Satanás. La expresión anticristo aparece solamente en el Nuevo Testamento. Este término anticristo, esta palabra anticristo, aparece solamente en el Nuevo Testamento y específicamente es el apóstol Juan que lo identifica con ese nombre. El pasaje que leímos, 1 Juan 2:18, en el verso 22 del mismo capítulo menciona otra vez, en el capítulo 4, verso 3, y en 2 de Juan, verso 7. Y es interesante que este prefijo anti, que antecede a la palabra Cristo, tiene un doble significado. Uno, en contra de, y dos, en lugar de. Es decir, hermanos, la palabra anticristo significa tanto en contra o como en lugar de Cristo. De modo que aunque Juan hace uso de este vocablo indicando oposición o la primera acepción en contra de, mediante las herejías acerca de la persona de Cristo que estaban enseñando los falsos maestros y que ya estaba prevaleciendo en el primer siglo, este concepto también tiene un alcance mayor, porque se proyecta a los tiempos finales en que aparecerá este personaje, el anticristo, y este personaje será la culminación de la oposición satánica a Dios. Y esto coincide también con el uso que el Señor Jesucristo hace de la expresión falsos cristos o pseudocristos,
en Mateo 24, que te invito a que abras para darle lectura. Mateo 24. Dice así el texto: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y otra referencia es Marcos capítulo 13, 22. Entonces, no cabe duda, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a algo que ocurriría al final de los tiempos. Por eso, uniendo las dos ideas, tanto la oposición a Cristo o en lugar de Cristo, puede decirse que el anticristo ha de ser, tanto en doctrina como en persona, un pseudo Cristo. Es decir, se opondrá al verdadero Cristo. Pero al mismo tiempo, este personaje se autodenominará él mismo como el verdadero Cristo y va a engañar a las naciones, dice Apocalipsis. El lenguaje bíblico es muy claro cuando identifica la naturaleza del anticristo, cuando se refiere a la persona del anticristo. Expresiones como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, el desolador en Mateo 24, la bestia, como lo llama Juan en Apocalipsis, el rey soberbio. Todos estos sugieren que el anticristo de los últimos tiempos será una persona y no una organización, como muchos grupos sostienen, identificando al anticristo como, por ejemplo, a la iglesia romana. Así como Cristo, así como el Señor Jesucristo, es la manifestación expresa del Dios invisible, el anticristo, hermanos, ha de ser la encarnación del mismo Satanás. Y en nuestro tiempo, lamentablemente, y es penoso decir que hay una obsesión casi enfermiza de algunos creyentes en cuanto a la identidad del anticristo. Muchos pierden el tiempo haciendo especulaciones ridículas muchas veces y fantasiosas acerca de este personaje. Se pasa mucho tiempo en internet, por ejemplo, buscando videos o información acerca de este personaje. Si el que está ahora mismo en boga o la persona que está haciendo ruido en el mundo, a lo mejor podría ser el anticristo, la familia de tal, el papa, o vaya uno a saber, los supuestos candidatos. A quien nosotros los creyentes, la palabra de Dios nos insta a conocer, a dar todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es en conocer de forma profunda a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Juan, el llamado de la palabra de Dios, es conocer a Jesucristo profundamente. No buscar la identidad del anticristo, no perder tiempo en estas situaciones que no aprovechan nada para el creyente. Así que, hermano, te invito y te animo, te exhorto a que desconecte tu internet. A lo mejor no hace falta que desconecte, pero sí pasa tiempo con tu Biblia, pasa tiempo en comunión con nuestro Salvador. Porque el gozo del cielo
El gozo del creyente es el Señor Jesucristo y nadie más. Por eso nuestros esfuerzos deben ser de conocer más y más a quien nos está moldeando a su imagen, es decir, el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a lograr, hermanos. Eso vamos a conocer, vamos a crecer en santidad únicamente por medio del estudio serio de la palabra de Dios. No viendo videos, no investigando sobre el anticristo. Eso no te va a santificar. Te va a santificar conocer a Jesucristo todos los días y de forma profunda. Entonces, la preocupación de Juan no es el anticristo, sino más bien los muchos anticristos, los cuales anteceden al anticristo final. Los falsos creyentes y falsos maestros que Juan estaba advirtiendo a sus lectores, como nos revela en la segunda parte de este verso 18, que dice de la siguiente manera: así como es cierto, ustedes escucharon, conocen lo que dice la Escritura acerca de la aparición de este personaje del anticristo, pero así como es seguro que va a aparecer, así también los que se oponen van a aparecer, van a surgir muchos anticristos. Por esto conocemos, dice Juan, que es el último tiempo. Y es muy llamativo, hermanos, que el apóstol Juan enseguida llama la atención de sus lectores hacia el verdadero peligro. El verdadero peligro para los lectores o los creyentes a quienes Juan se dirige, y para nosotros el peligro no es el anticristo que va a aparecer en el tiempo último, sino los falsos creyentes, los falsos maestros, a quienes Juan identifica como anticristos. Estos son peligrosos para la iglesia. Estos anticristos en minúscula, que surgieron ya en ese tiempo y que representaban un verdadero peligro para la iglesia de ese entonces y mucho más a las de hoy, hermanos. Y el surgimiento de tanta oposición hacia Cristo, hacia su palabra, era clara señal de que ya estaban en los últimos tiempos, como Juan les vuelve a repetir y recalcar. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes son estos anticristos? Ahí Juan ya nos contestó y nos dice: son los falsos maestros y falsos creyentes que están dentro de la iglesia. Por eso son peligrosos, porque no vienen de afuera, salen de dentro de las iglesias locales. Por eso el peligro. Y por eso el llamado de Juan a permanecer, a perseverar en la comunión de los santos, en la comunión en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, en la fidelidad en la revelación que nos fue dada en la Escritura. Juan observa que muchos anticristos han surgido. Los anticristos que niegan que Jesús es el Cristo. Específicamente, en la época de Juan, negaban que Cristo vino en forma humana, que meramente era un espíritu, una aparición. Estos eran precursores del anticristo y evidencias de que el espíritu del anticristo, ya estaba obrando en el mundo. Y esta actividad en estos tiempos es mucho mayor. Y es increíble cómo el mundo se opone de forma rabiosa contra nuestro Señor, contra su palabra. La presencia de gente que niega a Cristo es prueba definitiva de que vivimos en la última hora. Hoy se oponen a Cristo no negando su humanidad, sino diciendo que meramente Él era un humano más, negando su divinidad.
que Él fue un gran hombre, que hizo muchas cosas buenas, que nos muestra el camino del amor, que Él murió en la cruz. Imagínense, hermano, que su muerte en la cruz era algo simbólico, que ahí no se efectuó ningún rescate, ningún pago, que Él murió en la cruz para hacernos millonarios, como dicen estos falsos maestros de hoy en día del mundo evangélico, para sacarnos de nuestra pobreza, dicen ellos. No, hermanos, Cristo vino a pagar, a morir en nuestro lugar, a sufrir la ira de Dios por cada uno de nosotros. El pago que Él lo hizo, Él murió en forma real, y el pago que hizo con su propia sangre es real. Por eso tenemos esta seguridad de que algún día vamos a estar con Él, hermano. Lamentablemente hay muchos falsos maestros del mundo que dice ser evangélicos, son pseudo-evangélicos, que afirman estas mentiras, tergiversando el verdadero evangelio. Por eso es necesario que nosotros como iglesia estemos alerta, porque todo tipo de herejía, falsedad religiosa o doctrina que pretende suplantar las enseñanzas claras de la palabra de Dios, todo esto lleva en sí la semilla maligna del anticristo. Un ejemplo muy reciente es de la Sociedad Bíblica Danesa, que en la Biblia que ellos sacaron, la versión que sacaron de la Biblia, sacaron toda referencia a Israel. Y esto es, hermano, un ataque directo a la Escritura. Ya en el primer siglo negaban la humanidad de Cristo. Ahora, ¿cuál es el peligro de esa mentira? ¿Acaso era una mentirita o era una mentira con consecuencias eternas? Sí, hermano, eran con consecuencias eternas. Negar la humanidad de Cristo es negar nuestra redención, es negar la posibilidad para el ser humano ser rescatado de su vana manera de vivir, de su pecado. Y de la misma manera hoy niegan la divinidad de Cristo y están sacando de la Escritura o tergiversando la Escritura, usando a su conveniencia. Nadie tiene ese derecho. Ninguna iglesia tiene derecho de modificar, alterar el contenido de la palabra de Dios, del Evangelio. Nadie. Ahora, ¿y de dónde proceden estos anticristos? Juan aclara, por eso es peligroso, por eso debemos estar atentos, no perder tiempo, hermano, no ser incautos. A medida que nosotros profundicemos en la verdad bíblica, tendremos mayor comprensión de la verdad y estaremos alerta, atentos para defender la verdad bíblica, defender a las ovejas del error que constantemente se está lanzando. Juan dice en el verso 19, salieron de nosotros, salieron no de una secta, no de un culto diabólico. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, una característica única, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan aclara que los verdaderos creyentes se mantienen en comunión y fidelidad a la verdad revelada
en la Escritura. Juan nos aclara en este texto que los verdaderos creyentes, sí, porque se trata de verdaderos creyentes. Juan está haciendo distinción el que es salvo y el que está perdido. El que está perdido no permanece en la verdad bíblica, no permanece en la palabra de Dios. Juan aclara entonces que los verdaderos creyentes se mantienen en comunión y fidelidad a la verdad revelada en la Escritura. Y la frase que él usa dice, salieron de nosotros. Esto indica, hermanos, que esos hombres, esos aparentes creyentes que nunca fueron salvos, en apariencia eran creyentes, pero en la realidad estaban perdidos, nunca fueron regenerados. Ahora, estos hombres rechazaban la enseñanza del círculo apostólico, porque de lo contrario no se habrían separado, hubiesen permanecido en la doctrina de los apóstoles. Un creyente verdadero se sujeta a la enseñanza apostólica. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 5 veces en este versículo, en el verso 19, Juan utiliza la palabra nosotros. Menciona de nosotros 4 veces y con nosotros 1 vez. Juan entonces se asegura que el lector entienda que aquellos a quienes él llama anticristo, Juan se asegura que aquellos a quienes él llama anticristos han abandonado la comunión con los verdaderos creyentes. Han abandonado la comunión con los verdaderos creyentes, manifestando de esa manera una realidad que ellos no eran salvos. Estos anticristos salieron ¿de dónde? De la comunidad de los creyentes. La apostasía de estas personas daba evidencia de que no eran verdaderos creyentes. Nunca lo fueron. Y no nos engañemos. Hay personas que estuvieron en la iglesia, parecían verdaderos creyentes. Hasta algunos los recuerdan como un líder impresionante. El arrastre que tenía, pero están lejos de la palabra de Dios. Ahora, en la misericordia de Dios, a lo mejor Dios lo rescata de vuelta, lo trae de vuelta si es un verdadero creyente. Porque eso es lo que la Escritura nos enseña, que los verdaderos creyentes permanecen fieles o van a perseverar hasta el final. Puede que tenga un pequeño desliz, una crisis de fe, como se suele llamar, pero el Señor jamás lo va a soltar. Y la muestra de que realmente son hijos de Dios, por más que alguien se apartó por un breve tiempo, vuelve de vuelta, regresa, pero no con una actitud soberbia, sino en arrepentimiento, para nunca más irse. Hay casos en donde vemos personas que después de 20 años regresan a la iglesia, pero es todo lo que hicieron. Se sentaron durante el culto y hoy ya no están con nosotros. No hay arrepentimiento, no hay ninguna señal de que Dios estaba obrando en su vida, lo cual se iba a manifestar en un arrepentimiento, lo cual gratamente también vemos en otros hermanos que han pasado mucho tiempo lejos del Señor, como el hijo pródigo, pero cuando regresan humildes, avergonzados de esa pérdida de tiempo y con un compromiso renovado con la palabra y con su Señor. También hay que entender algo importante en esta situación que Juan está presentando.
que lo que pasa aquí no es un mero disgusto dentro de una iglesia local. No es que había desacuerdo de opiniones, no disgustos simples entre hermanos o desacuerdos. Lo que estaba ocurriendo era algo más serio. Estos falsos maestros se habían entregado con placer, con todo gusto, a enseñanzas erróneas acerca de la persona de Cristo. Por eso eran herejes. Juan dice en el capítulo 4, verso 1 al 6, el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice Juan. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No eran diferencia entre hermanos, lo cual ya es grave dentro de una iglesia local. Acá habían personas que se oponían a Cristo negando su humanidad, afectando el concepto o la verdad que la palabra de Dios nos revela acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por otro lado, de una manera segura y que nos trae gozo, es lo que Juan va a mostrar en el siguiente verso, en el verso 20. Pero antes mencionar que los creyentes, nosotros hermanos, no debemos temer a esta influencia letal, podríamos llamar, de los falsos maestros, de la actividad de estos anticristos. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Dios siempre permanecen fieles en la fe. Los hijos de Dios siempre permanecen en la fe y por eso perseveran hasta el final. Juan capítulo 10, 27 al 30. Te invito a que abras ese texto, donde el Señor Jesucristo nos muestra esa seguridad de que sus ovejas oyen su voz, nadie los puede arrebatar de su mano, ni de la mano de su Padre. Tenemos seguridad eterna, los creyentes. Si esto no te emociona, hermano, no sé qué más te va a emocionar. Saber que a pesar de toda esta podredumbre de este mundo en cuanto a la enseñanza en contra de Cristo, el ataque a Cristo y a su palabra, a pesar de esta oscuridad en este mundo, el creyente va a permanecer fiel, seguro, hasta que nuestro Señor Él regrese por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30, dice así. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas, dice Jesucristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, dice Jesucristo, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Textos que te invito a leer más adelante: Filipenses 1:6, Primera de Pedro 1:5, Judas 24 y 25, que declaran la misma verdad y la realidad que nosotros disfrutamos hoy hasta nuestro día final, hermano. Nuestra seguridad en Cristo.
un hecho a considerar también, que cuando los falsos maestros son desenmascarados, son descubiertos, son confrontados, normalmente no permanecen en esa iglesia, huyen. Pero en su huida arrastran a personas tras su error. Y por el hecho de que algunos le siguen en sus herejías, en ese error, algunos creyentes genuinos pueden llegar a dudar. Tal vez se preguntan, ¿y si ellos están en lo correcto y nosotros equivocados? Porque mucha gente salieron con esta persona. ¿Y si nosotros somos los que estamos en error y ellos no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se define quién está en el error y en la verdad? ¿Qué define? ¿Prejuicios? ¿Subjetividades? ¿O la clara palabra de Dios? Clara y firme palabra de Dios. Probablemente eso estaba ocurriendo en algunos hermanos con la audiencia original de Juan. Probablemente surgieron estas dudas. Por eso Juan en el verso 20 inicia con un pero. Este bendito pero, como los muchos peros que hay en la Escritura, donde por ejemplo dice, pero Dios en su misericordia. El verso 20 inicia, pero haciendo un contraste entre los que no permanecen, entre los que apostatan, entre los que niegan o reniegan de su fe. Juan, en un claro y contundente contraste, dice, pero vosotros, a los hijitos a quien él indicaba, a quien se dirigía en el verso 18. Estos son los hijitos del verso 18. Pero vosotros, dice Juan, vosotros tenéis la unción del Santo. Este verbo tenéis en modo indicativo muestra una realidad en el creyente, algo que ocurre sí o sí, o algo que el creyente sí o sí tiene, la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, hermano, ¿quién hace que los verdaderos creyentes perseveren en la verdad? ¿Qué hace que vos y yo podamos tener esa seguridad de que nunca vamos a negar a nuestro Señor, por más que pasemos tiempos difíciles y oscuros? ¿Qué hace que vos y yo perseveremos hasta el fin? ¿Será que nuestra capacidad, nuestros méritos? No, hermanos, sino por lo que dice Juan, por la realidad de la presencia del Espíritu Santo en todos y cada uno de los verdaderos creyentes. Y en un claro contraste, Juan afirma que todos los creyentes tienen conocimiento de la verdad porque tienen la unción del Santo. El conocimiento de Dios, le dice Juan, no es un privilegio de algunos pocos, como los falsos maestros estaban enseñando en ese tiempo, sino la realidad de todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. El uso de la palabra unción que hace Juan hace referencia a la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Hace referencia a la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en vos y en los verdaderos creyentes. Es el Espíritu Santo que nos revela, es por medio de Él
mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, nos revela todo lo que nosotros necesitamos saber. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 14, verso 26. Luego al capítulo 16, verso 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice así la Biblia: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y les recordará todo lo que yo os he dicho. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el último texto que apoya lo que estamos diciendo es Primera a los Corintios capítulo 2. Primera a los Corintios capítulo 2, versos 9 al 10. Dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Luego dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los lectores de Juan, así como nosotros, no necesitaban un conocimiento especial como se jactaban estos falsos maestros en ese tiempo, como también escuchamos de muchos falsos hoy día, que supuestamente tuvieron un encuentro con Jesucristo cuando estaba orando, ayunando a las 12 de la noche, y se le apareció el Señor y le dio una misión para sanar y para hacer muchos milagros. O de que supuestamente haya sido arrebatado y le mostró una trompeta de 24 y de 100 quilates. Puras fantasías, queriendo mostrar que tienen un conocimiento, una revelación especial que necesita el pueblo de Dios. No, hermanos, todo lo que necesitamos está en la Escritura. No necesitamos revelación extra, todo lo tenemos en la santa palabra de Dios. Es lo único que necesita el creyente. Y es en el único lugar donde debemos permanecer firmes y fieles. Juan le dice a su audiencia, a los lectores: no necesitan un conocimiento especial. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Y la verdad que está revelada es segura. Manténganse firmes en esta verdad. Y algo que tenemos que tener bien en cuenta y claro: nadie puede conocer al verdadero Dios fuera de la palabra de Dios y sin la intervención del Espíritu Santo. El hombre
puede conocer al verdadero Dios únicamente a través de su palabra, revelada por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, Dios, sino por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es suficiente. Debemos tener en claro, es autoritativa, es inerrante, es absolutamente todo lo que nosotros los creyentes necesitamos. No necesitamos nada aparte de la santa palabra de Dios. No necesitamos. Allá en Primera de Pedro nos dice él que todo lo que es de la vida y la piedad nos han sido dadas, nos han sido reveladas por Dios. Y es su palabra en donde debemos permanecer. Por eso Juan les asegura: ustedes conocen todas las cosas. ¿Será que ellos conocían de Génesis a Apocalipsis toda la revelación de Dios? Por supuesto que no se refiere a eso, pero sí a algo específico y contundente. Esta frase, y conocéis todas las cosas, nos lleva a lo que Juan ya les dijo en el capítulo 1, versos 1 al 4. Te invito a que abras Primera de Juan 1, capítulo 1, versos 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan, de forma clara, contundente. Lo que hemos visto y oído, repito, eso os anunciamos, para que también ustedes, vosotros, tengáis comunión con nosotros. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad que estaban negando los falsos maestros? Y en el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué son estas cosas, hermano? A lo que Juan se estaba refiriendo, a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. ¿Acaso eso no es el Evangelio? ¿Acaso no es eso lo que está en juego hoy día mediante muchos falsos maestros que tienen llenos sus salones, engañando a multitudes, entregando un falso evangelio, centrado en el hombre y no en Dios? El evangelio no se trata del hombre, se trata de Dios, porque a quien el hombre ha ofendido es a Dios, el ofendido es Dios, un Dios santo que nos creó a nosotros y que exige no menos que la perfección, lo cual vos y yo jamás lo lograremos. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que nosotros hemos nacido bajo pecado. Hemos nacido muertos, dice Efesios capítulo 2, separados de Dios. Así estábamos nosotros. Y somos incapaces, todo ser humano es incapaz de llegar a esa perfección, de cumplir el estándar que Dios exige, que su santidad exige. Por eso la Escritura nos muestra claramente a la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad,
el Hijo de Dios perfecto, que nació sin pecado, vivió la vida que vos y yo jamás lo vamos a lograr. Y estando en esa condición, sin pecado, voluntariamente, decide pagar nuestros pecados en la cruz. Tomar nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. La ira de Dios que exigía su santidad a causa de nuestra desobediencia, cayó sobre una persona, sobre Jesucristo. La Biblia dice que la muerte entró por un hombre a través del pecado. Y vemos que Jesucristo nunca pecó. Sin embargo, la Biblia dice que Él murió. Solamente pecadores mueren. Y hermanos, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, gustó la muerte por nosotros. Él es la justicia de Dios. Y es el medio, el único medio que Dios establece para que el hombre pueda reconciliarse con Él y únicamente a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el mediador, dice en primera de Timoteo 2:5. El mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, es el único que puede salvar al hombre. El hombre no puede salvarse por sus obras, porque todas sus obras son como trapo de inmundicia, no sirven. Únicamente la esperanza del ser humano es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso es tan importante y necesario una visión correcta de Jesucristo. Una visión correcta de Jesucristo. Su persona, su obra y su mensaje salvador. Su persona, su obra y su mensaje salvador. Lamentablemente muchos, el conocimiento que tienen de Jesucristo es imaginario. En el mejor de los casos, el concepto que tiene de Jesucristo es el amigo que nunca falla. Y por supuesto, Él no falla, Él es fiel. Pero Jesucristo es mucho más que eso. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la justicia de Dios. Nadie puede venir a Dios fuera de Jesucristo. Él es el único camino para llegar a Dios. Por eso es un rasgo esencial de la fe genuina, la fe verdadera, la fe que salva. Tener una visión correcta. ¿Y cómo vas a saber lo correcto de Jesucristo? Únicamente por medio de la Escritura, la verdad revelada. Nadie puede salvarse. Cualquiera que rechace la revelación bíblica acerca de Cristo, fuera de la revelación de la palabra de Dios, vas a conocer un Jesús distorsionado, un Jesús que aparece en las películas de Semana Santa que no sabe ni para qué vino. Por eso, no se puede salvar nadie que rechace la revelación bíblica acerca de Cristo. Tampoco hay esperanza para quien confía en un falso Cristo, sacado de su propia imaginación. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy? Muchos dicen el profeta, otros Elías. Y Jesús les confronta y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Para ustedes qué soy? Y Pedro, por revelación de Dios, dice: tú eres el Cristo, el enviado por Dios, el ungido por Dios.
el Hijo del Dios viviente. Y para vos, ¿quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús para vos? ¿Un amuleto que nombrás en momentos de dificultad, en momentos de pobreza, de necesidades? ¿O es tu Dios, tu Señor, tu Salvador? La salvación verdadera requiere aceptar a Jesús como el Mesías ungido de Dios. Tenés que afirmar, tenés que creer en plena convicción que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay forma de que te acerques a Dios fuera de Jesucristo. No hay ninguna posibilidad de que Dios te acepte aparte de Jesús, por tus obras, únicamente por el medio que Él estableció, por medio de Jesucristo. Y eso se manifiesta en obediencia a la enseñanza de su Evangelio. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Luego en la versión de la Reina Valera dice: pero el que rehúsa creer. El texto original dice: pero el que no obedece al Hijo no tiene vida eterna. ¿Cómo se manifiesta la obediencia? Fidelidad a la palabra de Dios. Obediencia a su palabra, a sus mandatos. Hermanos, estamos seguros en Cristo. Permanecemos firmes en la palabra de Dios, creciendo todos los días en el conocimiento y obediencia a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio inmerecido de ser hijos de Dios. La realidad de tu crecimiento y mi crecimiento en fe es por la realidad del Espíritu Santo en nosotros. Mediante Él permanecemos firmes y fieles a su palabra. No nos movamos un centímetro de la Escritura. Pasemos tiempo en la Escritura para que nuestra fe se fortalezca, porque lo necesitamos. Pasemos menos tiempo en cosas triviales. Pasar más tiempo en la Escritura, porque vendrán tiempos difíciles. Estamos en esos tiempos difíciles. Estamos en la última hora de los últimos tiempos. Nuestro Señor muy pronto se va a manifestar. Juan, Pablo, tenía eso bien en claro. Ellos estaban expectantes, como que Jesucristo en su tiempo iba a venir. Y cuánto más nosotros hoy, viendo todo lo que está ocurriendo, hermanos, debemos estar firmes, preparados para que nuestro Señor nos halle trabajando y no en la pereza. Aprovechemos este tiempo. Si antes decías que no tenías tiempo por trabajo, por cualquier excusa, que eran excusas en realidad, hoy en esta cuarentena obligatoria, sí tenés tiempo. Y si no tenés excusa, evidentemente, si estás alejado de la Escritura. Volvé a la palabra de Dios. Pero no lo leas. Eso lo hace cualquiera. Buscar al Señor. Estudiar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesucristo. Claramente. Esa es la promesa de Dios. Y ese es el privilegio que tenemos. Hermanos, a Dios sea la gloria por su amor y su fidelidad. Porque vamos a permanecer. Vamos a ser fieles. Los hijos de Dios permanecen fieles. Vamos a perseverar por la gracia y misericordia de Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra que nos fue revelada.
Que Dios bendiga su palabra y anime tu corazón a estar preparado, a tener un compromiso renovado con la Escritura, a creer lo que la Biblia dice, no lo que dice ahí afuera la gente. Únicamente nuestra fe, nuestra confianza y seguridad está en la bendita palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, por esta sección de Primera de Juan que hemos leído. Señor, suple lo que en mis limitaciones no pude profundizar más. Que tu Espíritu Santo aplique tu palabra de claridad a mis hermanos, para que entendamos que fuera de tu palabra solo hay angustia, temor, desesperanza, que es en tu palabra que nuestro corazón tiene deleite, gozo verdadero, paz, seguridad y el conocimiento verdadero acerca de la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice a tu iglesia con tu palabra. Edifica a tu iglesia, Señor, con tu palabra. Y ruego que en este tiempo nuestros corazones estén reavivados, animados para pasar más tiempo en tu presencia, orando y estudiando tu palabra. Y también, Señor, lo que tú esperas de nosotros, que esta firmeza en la fe, nosotros en este tiempo que tú estás permitiendo en este mundo, podamos mostrar, anunciar al Señor Jesucristo, la única esperanza de salvación que tienen las personas, nuestra familia, nuestros vecinos, todos los que están alrededor nuestro, que podamos con firmeza y claridad mostrar a Jesucristo por medio de nuestros testimonios y por medio de tu palabra a los que nos rodean. A ti la gloria, Señor, ahora y por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.